Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a compartir un tema que es indudablemente muy importante, sobre todo en pacientes autoinmunes, pero lo que vamos a aprender en esta charla es que no exclusivamente es una situación que puede presentarse en el contexto del lupus, sino de hecho muchas otras enfermedades autoinmunes e inclusive otros muchos contextos clínicos que habitualmente no se consideran. De ahí la importancia de hablar del síndrome de Sjögren, que también es conocido como el síndrome seco. Y algo que es muy importante antes de entablar este diálogo que tendremos es recordar y reconocer que, de acuerdo al principio de la navaja de Ockham, siempre que haya algo que nos recuerde, por ejemplo, cascos, pues eso, el galope de los caballos sería lo primero que pensaríamos. Es importante que cuando escuchemos cascos pensemos en caballos y no pensemos en cebras y mucho menos, por supuesto, pensemos en unicornios. ¿Por qué digo esto? Porque el síndrome de Sjögren, indudablemente, al igual que el lupus y otras enfermedades autoinmunes, son bastante infrecuentes considerando pues eso, la incidencia y prevalencia de otras enfermedades como las infecciosas y desde luego la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, que por sí mismas son extraordinariamente frecuentes. Esto precisamente inicio con ello la reflexión del día de hoy porque es fundamental no confundir la presencia de un síndrome seco con pues eso, un síndrome de Sjögren. Y bueno, lo que justamente hoy vamos a tratar de hacer es resolver estas inquietudes que pueden surgir respecto a si tener ojo seco, boca seca es igual o no a síndrome de Sjögren. Y pues desde ahí voy a partir. Para empezar y para no hacer tanto rollo, de hecho, no es igual. El que yo tenga un ojo seco o boca seca o incluso nariz seca no es igual a síndrome de Sjögren. Para poder nosotros hablar de un síndrome de Sjögren, de hecho, se necesita una serie de criterios de clasificación y que nos ayudarán, de hecho, al diagnóstico correcto de este síndrome clínico, que se divide en dos grandes grupos, el síndrome de Sjögren primario y el síndrome de Sjögren secundario. El síndrome de Sjögren primario recibe dicho nombre precisamente porque no está asociado a ninguna otra enfermedad autoinmune o algún otro padecimiento, y el secundario porque tiene relación o ya sea se acompaña justo al mismo tiempo del diagnóstico o al poco tiempo o incluso hasta varios años después de pues o acompaña vaya a este otro síndrome clínico que habitualmente es el lupus. De hecho, en el caso de lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, y hablando de eso, primero, como entidad, como enfermedad, más o menos la prevalencia del síndrome de Sjögren es del 0.4% de la población mundial. Y si lo aterrizamos un poco a términos duros, estamos hablando de que hay 60 casos por cada 100.000 habitantes. Así que es una enfermedad poco frecuente, pero tampoco es extremadamente rara. Y hablando del síndrome de Sjögren secundario, de hecho, por ejemplo, en el lupus, más o menos hablamos de que un 15 hasta un 36% de pacientes tienen síndrome de Sjögren secundario. En el caso de la artritis reumatoide es de un 20 a un 32%. La esclerosis sistémica más o menos es de un 11 a un 24% de pacientes quienes lo padecen, pero puede de hecho asociarse a otras enfermedades autoinmunes como puede ser la dermatomiositis, la polimiositis, la enfermedad mixta de tejido conectivo, síndromes de superposición muy variables. Y algo que es de hecho interesante es que el síndrome de Sjögren, a pesar de que es una entidad patológica específica, no se considera su presencia con otra enfermedad como un síndrome de superposición. Entonces eso también es algo relevante. Bien, ya una vez haciendo esta reflexión en la importancia del porcentaje de pacientes que pueden estar afectados, primero voy a regresarme un poco para hablar de la trascendencia de hacer el diagnóstico diferencial nuevamente siguiendo el principio de la navaja de Ockham, es decir, pensando primero en lo más frecuente para descartar lo menos frecuente. Y esto incluye incluso pacientes autoinmunes. ¿A qué es a lo que voy con esto? Cuando un paciente con X enfermedad empieza con ojo seco o boca seca o incluso piel seca, es fundamental siempre hacer un interrogatorio meticuloso para
precisamente buscar consolidar los criterios clínicos que están justificados de acuerdo a la evidencia científica robusta y nos permiten precisamente llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, actualmente ya existen nuevos criterios. En el 2016, de hecho, el ACR y el EULAR se unieron para, en un esfuerzo conjunto, dar criterios que sean mucho más sencillos o más fáciles de utilizar, incluso con puntaje, que se suma el puntaje, para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Y se considera que cuando se cumplen al menos 4 puntos, entonces el paciente tiene síndrome de Sjögren. Dentro de estos criterios, los que tienen mayor peso es la presencia de un anticuerpo que se conoce como anti-Ro o anti-SSA, el cual es un anticuerpo, una especificidad de anticuerpo antinuclear. Y bueno, habitualmente obviamente va a estar en contexto de un paciente que ya tiene ANAS positivos. El patrón habitual del síndrome de Sjögren es un patrón moteado fino o moteado grueso, pero puede acompañarse de cualquier patrón. De eso que es importante también que obviamente se haga por un estudio adecuado, la individualización de los patrones. En el caso de los ANAS se debe hacer por inmunofluorescencia. En el caso del anti-Ro o anti-SSB se debe hacer por ELISA. Hay otro anticuerpo que también se ha asociado a Sjögren, sin embargo, con los nuevos criterios no se considera de peso ni tan importante como es el primero. Y este es el anti-LA o anti-SSB, que pues se puede asociar de hecho a una gran cantidad de otras patologías que van desde, por ejemplo, el lupus, especialmente los lupus cutáneos, pasando por la cirrosis biliar e inclusive algunas formas de enfermedades inflamatorias musculares. Bien, entonces el criterio de la presencia de un anti-Ro junto con la presencia de infiltrado linfocitario, que es algo que se hace exclusivamente al tomar una biopsia de una glándula salival menor, que pues prácticamente todas se toman en la parte inferior, en el labio inferior, y al analizar esa biopsia histológicamente por un patólogo experto de preferencia, lo que se va a ver es mayor o igual a un foco de linfocitos en al menos 1 milímetro cuadrado. Entonces, estos son los criterios de mayor peso, cada uno de ellos da 3 puntos, lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que haber, de hecho, anticuerpo presente, pero sí prácticamente todos los pacientes, incluso en ausencia de este anticuerpo, van a tener este patrón linfocítico, y es algo que debe de existir y debe de buscarse intencionadamente. Si no aparece ninguno de estos dos, si no aparece el último, prácticamente hay que descartar el seguir pensando en un síndrome de Sjögren. Otras cosas que también son de gran relevancia y que nos ayudan a, dirigir el diagnóstico y concretarlo es los exámenes objetivos del test de lágrima, el cual se llama test de Schirmer, y lo que se hace, se pone una banda, un papelito especial que nos permite ver qué tanto hay de lagrimación, qué tanto se moja dicho papelito en 5 minutos. Debe ser por lo menos mayor a 5 milímetros para considerarse que pues, es negativo. Si es menos de eso, entonces este paciente es muy alta la probabilidad de que tenga un Sjögren. Sin embargo, esto nada más da un punto, así como una tinción especial que hacen los oftalmólogos, que igualmente deben ser oftalmólogos entrenados, que se hace en la córnea para ver pues, la presencia de una queratoconjuntivitis Zika, y pues, son sobre todo estas grietas que se forman por la falta de lagrimación. Y otro examen que pues, usualmente es menos empleado porque es un poco más caro, es el que nos permite discriminar la cantidad de flujo salival que se produce por minuto, el cual debe ser por lo menos de 1 mililitro por minuto. Y bueno, si cualquiera de estos resulta menor de eso, nos va a dar un punto. Junto con lo anterior, si se suma más de 4, entonces podemos hablar de un síndrome de Sjögren. Entonces, bueno, pues varios de los criterios que anteriormente se empleaban se han modificado un poco, precisamente, sobre todo para poder clasificar bien a los pacientes. Ahora, no significa que si no están presentes varios de estos, no sea un síndrome de Sjögren, y por eso es tan importante
desde luego que sean evaluados por pues, el experto, que en este caso nuevamente somos los reumatólogos. Ahora, ya tomando en cuenta estas consideraciones, no hay que perder de vista, sobre todo si no encontramos este infiltrado linfocitario característico, los diagnósticos diferenciales, que de hecho son sumamente vastos, muy abundantes. Problemas tan frecuentes como la depresión, especialmente la depresión que se acompaña de ansiedad, puede ser una causa suficiente para producir ojo seco y boca seca. Cosas tan sencillas y que parecen intrascendentes como que alguien tenga problemas en sus cornetes, que tenga pólipos nasales o alguna otra situación que obstruya la nariz durante la noche y le produzca una respiración nocturna, eso puede producir una boca seca y puede confundirse con síndrome de Sjögren. Personas que utilizan antihistamínicos, que emplean diuréticos, ciertos antiarrítmicos e inclusive los mismos antidepresivos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos, pueden producir ojo seco, boca seca e incluso pues, algunos otros síntomas de resequedad hasta en mucosas. Una de las mucosas que más frecuentemente se seca es precisamente la mucosa vaginal, que es algo que pues, muchas mujeres con Sjögren pues, llegan a acusar o a comentar. Otras cosas que también y otras situaciones relativamente frecuentes que pueden acompañarse de sequedad de ojos y de boca son, por ejemplo, la diabetes mellitus. Entonces, muchos pacientes en realidad que tienen incluso hasta crecimiento de sus parótidas y tienen ojo seco y boca seca, muy probablemente tienen en realidad una diabetes mellitus y más, pues si tienen el famoso síndrome metabólico, entre los cuales su característica principal es la obesidad. Y bueno, de aquí en realidad podríamos hablar de una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que van desde la rosácea, por ejemplo. La rosácea es también un diagnóstico importante que se confunde incluso mucho con lupus cuando no hay precisamente el conocimiento suficiente y sólido, y la rosácea, curiosa e interesantemente, pues también produce enrojecimiento de la cara con la radiación solar. Puede haber, de hecho, artritis en algunos pacientes y pues lo más interesante es que puede eso acompañarse de un síndrome seco. Otras cosas que pueden también condicionar el síndrome de Sjögren son el alcoholismo crónico. Entonces, a los que les encanta el chupirul, pues ya saben que una de las cosas que puede hacer que dejen de producir, sobre todo salivación correcta, pues es el alcoholito, especialmente las que aman beber cerveza. Y digo las que aman porque, bueno, pues habitualmente se piensa más en mujeres, y con justa razón, porque el síndrome de Sjögren es mucho más común en mujeres por bastante. Estamos hablando de 9 a 19 mujeres por cada hombre afectado. Entonces, pues, también es una razón, especialmente si se acompaña de cirrosis hepática. Y dentro de este grupo de la cirrosis no hay que perder de vista la cirrosis secundaria a infección por el virus de la hepatitis C, que por sí mismo puede producir un síndrome seco, puede hacer que las glándulas parótidas crezcan o incluso otras glándulas salivales, pero todavía más interesante es que, al igual que el síndrome de Sjögren, que incluso antes se usaba como un criterio, el factor reumatoide se encuentra elevado. El factor reumatoide positivo es algo que sucede con mucha frecuencia en el síndrome de Sjögren, incluso suele estar más alto que en la misma artritis reumatoide, y es algo que no hay que perder de vista y no hay que casarse ante dolor articular más factor reumatoide con una artritis reumatoide. Como ven, el síndrome de Sjögren lo puede producir, pero también, que creen, pues una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Y para complicar todavía más la situación, un síndrome de Sjögren complicado con linfoma puede ser clínicamente indistinguible de una hepatitis C crónica ya bastante avanzada, que se acompaña de una enfermedad vascular que se llama crioglobulinemia. Así que, como ven, el diagnóstico diferencial es bastante amplio y puede llegar a ser muy complejo. Sobre todo lo digo por aquellas personas que dicen que algunos médicos son bobos porque no les diagnosticaron oportunamente. No está nada sencillo hacer el diagnóstico de algo que parece tan simplón como el síndrome de Sjögren. Otras cosas que pueden llegar a producirlo son el VIH. De hecho, hay personas que pueden debutar un VIH-Sida
como un síndrome seco. Hay una enfermedad reumática, de hecho hay varias enfermedades reumáticas que pueden imitar el síndrome de Sjögren, una de las cuales que todavía falta mucho por conocer y puede pasar desapercibida es el síndrome relacionado a IgG4 o síndrome linfoproliferativo asociado a IgG4, el cual puede de hecho justo producir un crecimiento importante de glándulas parótidas y de otras glándulas salivales como las submandibulares, las sublinguales, pero algo que usualmente acompaña y lo puede diferenciar es la aparición de un pseudotumor orbitario o eso, que los ojos se vuelven abombados, puede ser uno o habitualmente son ambos. Y estos pacientes pueden tener además historia de pancreatitis de repetición o incluso encontrarse un tumor pancreático que en realidad es una zona de pancreatitis crónica. Así que en pacientes que tienen esta historia hay que pensar en un síndrome relacionado a IgG4. Y la amiloidosis, la sarcoidosis son otras enfermedades muy infrecuentes afortunadamente porque, bueno, sobre todo la amiloidosis, pues usualmente su pronóstico es muy grave y por eso digo que es afortunado que sean infrecuentes, pero pueden de hecho confundirse con síndrome de Sjögren. Otras entidades, la enfermedad de injerto contrahospedador, esto sobre todo en pacientes que son trasplantados, para aquellos que les encanta eso de las células madre, si realmente reciben un trasplante de células madre que en verdad funcione, pues esta es una de las cosas que pueden suceder, este síndrome de injerto contrahospedador por las células madre infiltradas. Para que vean que eso de las células madre tampoco es una maravilla, como les encanta estos charlatanes andar diciendo. Otras entidades o otras situaciones que pueden asociarse a un síndrome seco son infecciones por otros virus, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr o el virus linfotrópico humano tipo 1 o el virus asociado a la leucemia T tipo 1. Recibe ambos nombres, también conocido como HTLV1. Y lo más interesante es que tanto el Epstein-Barr como el HTLV tipo 1 son virus que se han vinculado fuertemente a el debut de un síndrome de Sjögren, es decir, que la infección por estos microorganismos en un contexto genético específico son los detonantes de la aparición de dicho síndrome. Así que, como ven, no está nada sencillo llegar al diagnóstico, pero por eso es importante que el diagnóstico lo haga una persona correctamente capacitada, que en este caso el especialista es el reumatólogo, y por supuesto que el diagnóstico debe ser de forma multidisciplinaria porque, como ven, pues necesita auxiliarse sobre todo del oftalmólogo. Ahora, ¿cuáles son, ya digamos que el diagnóstico de Sjögren se confirma? ¿Cuáles son los diagnósticos, cuáles son los signos o los síntomas de un síndrome de Sjögren? Bueno, pues como ya dijimos, lo más característico es justamente el ojo seco, pero es un ojo seco realmente seco. Estamos hablando de que el paciente, pues eso refiere que hay molestia en sus ojos, con una sensación de ardor, como de arenillas, como de cuerpo extraño, que incluso le molesta bastante la luz y por supuesto es notable la resequedad ocular cuando se examina y son pacientes que con mucha frecuencia sufren de complicaciones infecciosas, precisamente porque la lágrima tiene un papel importante en el combate de las infecciones. Entonces esto es algo que es muy característico en estos pacientes. La sequedad de nariz, igual por la disminución de secreciones, así como de boca por la disminución de la salivación. Algo que es muy característico es que el paciente nota la aparición de caries cada vez con mayor frecuencia, incluso pérdida de varias piezas dentarias, porque la saliva es importante para el combate nuevamente de bacterias, sobre todo las agresivas, que pueden encontrarse en la boca. Obviamente, en el caso de quienes se lavan bien los dientes, porque quienes no se los lavan y comen además dulces, por supuesto que se les van a caer los dientes y les van a salir muchas caries. Entonces, por eso es importante nuevamente hacer un interrogatorio meticuloso. Otras cosas que pueden presentarse en la boca pues es la aparición de infecciones recurrentes, sobre todo por cándida, que es un hongo que aprovecha esta situación, así como la dificultad para tragar alimentos secos, o sea, una galleta o un pan prácticamente es imposible tragarlo si no lo acompañan de un sorbo de agua o de leche. Entonces estos son como los datos
los más frecuentes. Pero el síndrome de Sjögren primario puede ser clínicamente muy parecido al artritis reumatoide, pero sobre todo al lupus. Así que por eso es importante nuevamente que haya una formación, una preparación correcta y un interrogatorio meticuloso. Y bueno, de hecho, síntomas que puede haber son malestar general, la fatiga no es algo raro, de hecho es bastante frecuente la fatiga, y esta se asocia justo a una de las citocinas que más están vinculadas al desarrollo de Sjögren, que es el interferón, bueno, los interferones en general, que justamente quienes creen que detonan los interferones, pues son los virus. Y sobre todo virus que tienen la capacidad de producir infecciones crónicas como el Epstein-Barr y el HTLV1, así como el parvovirus B19. Hay varios virus que se han encontrado que pueden tener relevancia. Otras cosas que pueden estar acompañadas es también la presencia de sequedad de la piel, en general con picazón, molestia, por la disminución de las secreciones, sobre todo pues, las glándulas sudoríparas puede también afectarse. De hecho, el síndrome de Sjögren per se es una enfermedad en la que lo que principalmente se afecta es la secreción exócrina, es decir, todas aquellas glándulas que producen, que generan sustancias hacia el exterior, como la lágrima, la saliva, el sudor, el páncreas exócrino, que es el que produce las enzimas, también puede afectarse. Prácticamente cualquier órgano que tenga esta función de glándula exócrina. Entonces, pues, cualquiera de esos, si se inflama, eso. De hecho, en el Sjögren cada vez más es la evidencia de que forma un papel muy importante, y esto lo diferencia de otras enfermedades autoinmunes, y tiene de hecho un papel protagonista el epitelio, que el epitelio es precisamente esta capa de tejido, como lo de la piel, que recubre estas glándulas, ya sea en su interior, donde están los conductos, o en su exterior. Entonces hay una verdadera epitelitis autoinmune, y por eso pues el tratamiento es todavía no es el más adecuado. Lo que sí, pues entre más temprano llegue el paciente, por supuesto que le va a ir mejor, y sobre todo si sigue las indicaciones de un médico que realmente conozca las cosas, y pues eso no se deja de considerar todas las demás posibilidades que pueden confundirse con síndrome de Sjögren, que ya les hablé, que son una lista muy importante. Bueno, otros síntomas que pueden acompañar al síndrome de Sjögren, como ya les dije, pues es el dolor articular, incluso inflamación articular, especialmente en el Sjögren primario, pero bueno, obviamente en el Sjögren secundario pues lo más habitual es que sea la causa primaria, como lupus, artritis reumatoide o esclerosis sistémica, el que produzca esta inflamación y dolor articular. Otros órganos que con frecuencia relativamente alta se pueden afectar son la tiroides, o pueden acompañar la presencia de una enfermedad tiroidea del Sjögren, así como el hígado. El hígado puede producirse de hecho cirrosis biliar primaria, y es una patología que hay que siempre pensar, sobre todo en un paciente con Sjögren, que de pronto empieza a tener agrandamiento del hígado, dolor en el hígado, aunque es infrecuente el dolor, pero sobre todo si esta cirrosis, si los síntomas agregados se acompañan de una elevación de las enzimas hepáticas, de las bilirrubinas, aparece más comezón en la piel. Hay algunos datos que nos pueden sugerir esta situación. Los pulmones también pueden afectarse, de hecho toda la vía respiratoria, especialmente inferior, puede afectarse en el Sjögren por inflamación del epitelio de la tráquea, y en los pulmones lo característico es que se produzca una neumonitis, una inflamación pulmonar que se llama linfocítica, y tiene una imagen en tomografía muy característico. También puede afectarse, de hecho, el sistema nervioso central, es raro, pero puede afectarse y puede tener, de hecho puede ser muy parecido a la esclerosis múltiple en sus manifestaciones, nada más que en este caso la enfermedad suele ser una encefalopatía de Valot, así es como se llama, y de hecho tiene unas lesiones también muy características en la resonancia. Puede haber mielitis transversa, igual es infrecuente, pero sucede, y pues aquí complica las cosas porque puede ser clínicamente indistinguible de la mielitis que sucede en el lupus. La polineuropatía es especialmente frecuente en pacientes que tienen Sjögren primario, y esto es ya sea
como un evento primero por la producción de anticuerpos contra los nervios periféricos, o secundario al desarrollo de la crioglobulinemia, que es una complicación sobre todo de un Sjögren que no ha sido correctamente tratado y atendido después de varios años de evolución. Y el riñón también es un órgano que con mucha frecuencia puede afectarse, sobre todo estamos hablando del Sjögren primario, y puede producir desde una acidosis tubular renal, que bueno, no voy a profundizar en esto porque nos tomaríamos otra hora más, pero es competencia justo aquí de que el nefrólogo también pues entre al paredón o también una nefritis intersticial, que son como los datos más característicos del síndrome de Sjögren. Ahora, bueno, por supuesto, lo que ya les dije, el crecimiento de las glándulas bueno, pues son, digamos que los síntomas o los síntomas y signos como más llamativos que pueden presentarse, y el Sjögren también puede tener, de hecho, algunos cambios inflamatorios en piel, muy parecidos justo al lupus cutáneo subagudo. Algo que es muy importante en un paciente con síndrome de Sjögren crónico, ¿sí?, que tiene ya varios años con este diagnóstico, cuáles son los datos de alarma que definitivamente sí o sí tienen que llevarlo a buscar la atención, pues no solo de su reumatólogo, y si su reumatólogo no los pela, pues hay que buscar la atención de un hematoncólogo, ¿sí? O sea, un experto en tumores, porque sí, desafortunadamente el Sjögren se asocia después de muchos años y sobre todo si no ha sido controlado, al desarrollo de enfermedades linfoproliferativas. Habitualmente son de bajo grado y suelen tener muy buena respuesta a la quimioterapia, pero es importante atenderlos a tiempo. Entonces, Sjögren de mucho tiempo de evolución, y justo un paciente o una paciente, porque habitualmente son mujeres, pero de hecho suele ser peor en los hombres esta situación, porque pues habitualmente ya saben, los hombres se sienten acá muy machos y que nada les pasa y que no sé, ya ven cómo son de ridículos algunos hombres. Entonces, bueno, suelen ser los que más pueden llegar a esta situación, especialmente porque no toman el tratamiento y les vale gorro. Y es el crecimiento unilateral de una de las glándulas, ¿sí? Un crecimiento que empieza a manifestarse de forma notable de una de las glándulas, así como la aparición de fenómeno de Raynaud junto con púrpura, que es esas manchitas como de moretes, pero pequeñitos. Especialmente esta púrpura sí es palpable, y pues hay agregados síntomas B, es decir, fiebre, pérdida de peso, inflamación de los ganglios, sudores nocturnos. Bueno, la inflamación de los ganglios no es un síntoma B, pero sí los sudores nocturnos. Esto nos debe hacer pensar en un linfoma que apareció en el contexto del síndrome de Sjögren. Habitualmente son linfomas de la zona marginal o linfoma asociado al tejido asociado a mucosas, los que suelen manifestarse, pero pues es importante tomar en cuenta estas consideraciones. Finalmente, el tratamiento desgraciadamente todavía dista mucho de ser óptimo, porque el síndrome de Sjögren pues es infrecuente, y usualmente cuando es secundario, pues el tratamiento de la enfermedad de fondo suele mejorar el síndrome de Sjögren, pero se encamina en atender lo más rápidamente posible la inflamación por autoinmunidad. Cada vez estamos más cerca de hacerlo a un tiempo, digamos, más temprano, y entre más temprana sea la intervención, es mejor. Entre más agresiva sea, es mejor. A pesar de lo que digan estos cuenteros, charlatanes, chismosos, piojosos, apestosos, siempre es mejor que el reumatólogo tome la batuta, especialmente si es alguien que conoce bien el tema, y tratar agresivamente la enfermedad y, bueno, usar recursos, por supuesto, locales, como lágrimas artificiales, saliva artificial, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y no les voy a hablar del tratamiento a profundidad, porque si no, luego van a hacer chisme ahí y van a compartirlo con alguien que no vaya a ser que saque de aquí su cuento. Por eso hay que individualizar el tratamiento en cada paciente. Y bueno, creo que esto es lo más importante que ustedes deben de conocer respecto al síndrome de Sjögren primario y secundario. Y eso, recordar, enfatizar, siempre hay que pensar primero en lo más frecuente. Ya vieron que la cantidad de posibilidades es enorme antes de etiquetar o catalogar a un paciente. Bueno, esto en realidad iría más para un colega si es que me estuviera escuchando, pero está bien para que ustedes lo sepan. No se casen con un síndrome de Sjögren si no les ha hecho el diagnóstico un reumatólogo basado en criterios clínicos específicos. Eso es todo por hoy en cuanto a el tema. Y ahora voy a pasar a
saludarles, por supuesto, y ver sus preguntas. Buenas tardes, bueno, buenas tardes obviamente a Blanquita, que pues fue quien me hizo la invitación. No sabía que hay otra vez hoy día del reumatólogo. Gracias a María Francisca Jiménez por la felicitación. Saludos a Vero Molinar, a Eli Nava, hasta Mérida, a Erika Chicaiza, hasta Perú, Erika Arellano, ¿qué tal? Liliana Sánchez, hola. Silvia Carrillo, Pati FG, Lucetti Macías, hasta Ecuador. Hola, de Apare, un gusto. A Carmen Val, a Jos Roche, mi amiga Jos Roche, un saludo afectuoso. Lulú Fabián, Mendoza del Alba, a Isabel Gal, tan linda señora, también saludos. A Laura Verónica, que andaba presumiendo, uy, sí, yo tengo Sjögren desde hace 15 años, no sé qué. No te creas, Vero. Digo, sí, tú, Berito, un abrazo. Al ilustre doctor Luis Gonzalo Hernández, gusto en verlo. María Esther Pena Guerrero, saludos hasta Perú. Mancora, Perú, no conocí Mancora, saludos allá. Gacena Gays, saludos también. Mari Montes de Oca, sí, de nada, Laurita. Saludos también a Olga Villanueva. Bueno, síndrome antifosfolípidos. Algo interesante con el síndrome antifosfolípidos es que, de hecho, por ejemplo, el parvovirus 19 que se asocia a, justo es uno de los virus que se ha vinculado con este brote o este debut de la inflamación, es uno que también se asocia o se acompaña de la inducción de anticuerpos antifosfolípido. Y, por cierto, y qué bueno que tocaste el tema, el síndrome de Sjögren puede también tener Sjögren más síndrome de anticuerpo antifosfolípidos. Dice Patti Santos que para quienes tienen piel seca, ¿qué se recomienda? Bueno, esto depende mucho también de temas muy particulares de cada persona, pero lo ideal es usar una crema que sea grasosita y, por supuesto, mantenerse bien hidratados. Mari Contreras, bueno, y obviamente evitar cosas que favorecen la deshidratación, perdón, la resequedad, como el uso de antihistamínicos, el consumo de alcohol, si es posible evitar los diuréticos, si se puede cambiar de fármaco, porque hay fármacos que pueden generar la resequedad, pues también eso, ¿no? Y pues no exponerse al smog y ese tipo de cosas. Dice Mari Contreras que tiene ojos muy secos cuando sale al sol. Bueno, Mari, como te digo, esto también puede pasar en la rosácea. La rosácea, sobre todo cuando es inmediatamente después de salir al sol, la rosácea es muy sensible al sol y puede producir obstrucción de las glándulas de meibomio y alterar la producción de lágrima y ser causa de. Entonces, pues también hay que considerarlo. De nada, Maru Robledo Rangel, un gusto. Marta Cecilia Alvarado, un gusto también, Dios te bendiga, un abrazo. Mari Lunita García, que es una paciente que, híjole, cómo tengo que regañar, porque no, hombre, vieran cómo es de terrible. Gabriela Sánchez, Ana positivo, moteado fino con Roila, después me tomaron biopsia de glándulas salivales y el test de, no tenía lágrimas y con así es Gabriela Sánchez, muy bien, te hicieron el diagnóstico de forma, como debe ser, bien protocolizada. Liliana Sánchez, bueno, a cualquiera nos puede costar trabajo tragar algo seco, eso no es igual al síndrome de Sjögren. Y nuevamente, reforzar, enfatizar, hay muchos síndromes más frecuentes que pueden producir esa sequedad de la boca, ¿sí? Desde que ronques en la noche, que estés tomando alguna de estas sustancias, antihistamínicos, que tengas depresión, con ansiedad sobre todo, vaya, hay muchas causas, que tengas alguna infección. Mónica Méndez, un abrazo también, saludos a la familia. Gacena Gays, sí, ok. ¿Qué otras consecuencias hay? Bueno, hablé de todas las consecuencias que tiene Sjögren. Dante Martínez, saludos a Dante también. Gabriela Sánchez, pero también creen que puede estar con lupus, ya que sí, de hecho el Sjögren por sí mismo puede producir vasculitis, sí. Caray. Pues yo creo que tuviste una muy mala suerte de médicos, o no fuiste con reumatólogos, o pues
si eran reumatólogos, pues yo creo que la última vez que abrieron un libro fue hace 20 años, porque qué raro que no hayan podido diagnosticarte el Sjögren. Sí, ya sé cuántas cosas. Ya nada más vengo aquí a generar ruido. Selene Rodríguez, saludos. A Dalia Gutiérrez. Ah, bueno, saludó ahí a otra persona, perdón. Ya ando aquí yo. María Francisca Jiménez Copano, saludos hasta Bogotá. Ah, Bogotá sí lo conozco, es bonito, la gente muy agradable. Ruby Guillermo Aquino, ¿se puede llegar a remisión con esta enfermedad? Fíjate que sí tengo algunos pacientes que llegan a la remisión, pero tienen que ser muy tempranos para que esto sea posible y no haberse afectado en forma importante pues los conductos. De ser así, se puede mejorar mucho la función, pero lo máximo es como un 65%. Saludos a Nidia Edith, a Mari Contreras. Ok, pues Mari, pues hay que ir a checar ahí. Laura Verónica, bueno, pues a veces los ojos también se dañan porque andan viendo a hombres desnudos y cosas así muy feas, que las he visto, que son bien pillas, así que, ay sí, no, que muy inocente, porque nada más es de la cintura para arriba. También tomen en cuenta eso, por andar ahí de cochambrosas. Lulú Escobar, puede haber síndrome de Sjögren y después desaparecer la signología de Arenilla. No, de hecho es muy probable que no tuviste síndrome de Sjögren o que tuviste muy buena suerte y te diagnosticaron muy tempranamente. Jocelyn Lairana Bustos, pues a cuidarse. Liliana Sánchez, de hecho el linfoma aparece después de 15, 20 años de Sjögren, entonces pues hay que tomar en cuenta eso, no les pasa a todos, es como un 25-30%. Mucho sudor, no puedes tener, dice Liliana Sánchez que si produces mucho sudor no puedes tener este síndrome, no necesariamente. El sudor no es un criterio de Sjögren, es algo que puede acompañar, pero lo más específico es ojo seco, boca seca y nuevamente criterios específicos para diagnosticarlo. ¿Qué pasa si no usas lágrima artificial con síndrome de Sjögren y no te pasa nada? Pues lo más probable es que no tienes síndrome de Sjögren, hay que dudar del diagnóstico, porque es difícil que alguien con síndrome de Sjögren resista sin lágrima, insisto, a menos que tenga una respuesta adecuada al tratamiento inmunosupresor. Saludos, Malena Cornejo, gays, ajá, le afectó el nivel odontológico, sí, pues sí, puede empezar la boca y después los ojos, o los ojos y luego la boca, o los dos al mismo tiempo, eso es muy variable, cada persona es diferente. El hipotiroidismo también con frecuencia se asocia al Sjögren, como les digo, la enfermedad inflamatoria de la tiroides, sobre todo tiroiditis de Hashimoto, es algo que se asocia frecuente. Belia Carrascal, saludos hasta Venezuela. Arlet Reyes Corte, ¿por qué es Cortes? ¿No lleva acento Cortés? Bueno, pues ahí dice Cortes. Gonzalo Tobar Carrizo, saludos hasta Chile, qué gusto que nos escuchen desde Chile. Silvia Mabel Romero Martel, saludos hasta Salta, capital Argentina, muy bien. Roche pregunta qué diferencia hay entre síndrome y enfermedad. Bueno, en realidad síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Eso es todo, que se acompañan, ¿no? de forma habitual, o sea, entre sí se acompañan y entonces dan como un cuadro clínico característico, y la enfermedad propiamente es como el estado que produce en el individuo, o sea, como la consecuencia completa, ¿no? Es decir, mental, física, emocional, etcétera. Pero bueno, para fines prácticos, síndrome de Sjögren y enfermedad de Sjögren es lo mismo, nada más que propiamente el síndrome de seco es lo que preferiríamos usar por el conglomerado de estas cosas que se acompañan, y pues la enfermedad en sí es ya el Sjögren cuando se ha catalogado de forma correcta, aunque se considera como tal el nombre de síndrome. ¿Recomiendas asistir al dermatólogo? Sí, claro, el dermatólogo puede ayudar, sobre todo si tiene mucha resequedad de la piel. Igual, Dios te bendiga, gracias a ti María Francisca Jiménez, Mil Torres, saludos hasta Perú, Marta Cecilia Alvarado, saludos, bendiciones, Gaby García, saludos hasta Monterrey, Sonia Ruiz, saludos hasta Colombia, Liz Fernández, hola en México, hola, Mari Lunita, bueno, pues tú ya, o sea, yo sé que vas con un doctor bien chafa, pero pues espero que te ayude, sí, porque
Sí, ese doctorcito con el que vas. Gabriela Sánchez. Ajá, así es. Cada paciente es un mundo. Mariposa Blue. Hola. Jocelyn Lairama Bustos. Saludos hasta Bolivia, Santa Cruz. Liz Fernández, con gusto. Laura Verónica, te reíste por algo, pilla, te reíste por algo. Y Marcy Contreras, con todo gusto. Roche dice que le diagnosticaron Sjögren, secundario a lupus en el ISSSTE y también hipotiroidismo. Pues puede ser por cualquiera de las dos. No tiene relevancia si es por uno o por otro. Lucetti Macías García. Tiene problemas cuando mastico algo seco como una galleta. No puedo masticar si no tomo agua o algo líquidos, pero ajá. Bueno, no. Tú no te hagas exámenes. Ve con un reumatólogo. Y Fernanda Mesa, saludos hasta San Antonio, Chile. Jocelyn Lairana Bustos, vasculitis leucocitoclástica puede estar relacionada con Sjögren. De hecho, sí, la vasculitis leucocitoclástica es una manifestación de hecho, también se le llama púrpura palpable y es una manifestación precisamente de la crioglobulinemia que puede producir el Sjögren. O, per se, el Sjögren puede causar una vasculitis. Gracias, Lucetti Macías, qué bueno que te gustó. Graciela Pech. También, Dios te bendiga. Gaby Guzmán. Mira, nos ves en Querétaro. De ahí soy yo, de Querétaro. Lupus discoide, antifosfolípidos, algún especialista en institución. Pues si quieres, yo doy consulta en Querétaro, ¿cómo se llama? La Clínica Neurológica de Querétaro, y reinicio actividades el 18 de julio. Dolores Torres, ¿qué otro medicamento se puede tomar en vez de policarpina? Cevimelina es otra opción, pero te lo tiene que prescribir un médico, porque si no puedes tener efectos adversos. Saludos hasta Ecuador. Marta Cecilia Alvarado, doctor. Qué curioso, doctor. ¿Ese es tu apellido? Sí, la pilocarpina ayuda porque mejora la secreción. De hecho, tiene un efecto contrario a los antihistamínicos, justamente todo lo contrario, aumenta la biodisponibilidad local de acetilcolina y entonces mejora la secreción salival y lagrimal. Odral Zamora, desde Colombia, saludos. Con tratamiento biológico, una alergia, uy, qué mala onda. Pues mira, no sé cómo te le estén colocando el biológico. Supongo que te refieres a rituximab, que es el que habitualmente se usa. No es malo que no te lo hayan colocado. O sea, de hecho, si tú hiciste una alergia, la próxima reacción puede ser mucho más grave. Entonces, pues eso se tiene que individualizar en tu caso y tienes que verlo con tu médico. Sí, ok. Uy, no, pues mejor ni leo todo lo que tienes, Mari Contreras, porque está... Sí, pues eso, mantente en control adecuado con tus médicos y no caigas en las garras de estos charlatanes chafosos, que si el factor de transferencia y que si el inmunocal y que si la manga del muerto. Una plática sobre vasculitis en lupus, luego damos la plática. Dice Laura Verónica que es una... que va a ser un ángel y que es la manga. ¿Se la creen? ¿Alguien se la cree? ¿Cómo no? Dice, saludos a Marisol Trujillo hasta Venezuela, Nidia Ditz. Sí, Nidia, ya ves, ¿por qué no? Blanquita, por favor te pido que a esta niña Nidia Ditz me la castigues, me la pongas en la esquina con orejas de burra por no poner atención a la charla. Dije claramente que del 20 al... No, espera, no es cierto. Del 15 al 26% de pacientes... No, del 15 al 36% de pacientes con lupus pueden desarrollar síndrome de Sjögren. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mariposa monarca. Sí, no, pues se trata de que también se rían, porque, qué flojera esos médicos que se sienten, sí, yo soy doctor y me las sé de todas y me creo mucho y yo soy tu papá y fuera, a la goma. Liz Fernández. Hola, ya escucha los medicamentos, ¿no? No entendí eso. Fátima Cristina Guerrero. De nada. Muy bien, hay que ir, así es, muy bien. Sí. ¿Cómo que curiosito? Híjole, estas irrespetuosas. Lucetti Macías García, muy bien, saludos. Mal Cabañas González, muy bien.
Gaby Guzmán, ¿puedo dejar sus datos para que lo pueda contactar? Ay, no, no, nunca dejen sus datos en esto, porque los puede ver cualquier persona. Gaby Guzmán, borra tu información, por favor. No, tú búscame a través de la Clínica Neurológica de Querétaro y ahí te dan mis datos. Pero sí, no, nunca dejen su información confidencial, privada, porque no saben quién está viendo y quién puede aprovecharse. Questro Verónica, saludos hasta la comarca lagunera. Gabriela Sánchez, ¿tú lo has vivido? Ajá, sí, ajá, ok, muy bien, perfecto, sí, tratamiento multidisciplinario. Marta Cecilia Alvarado, con gusto, un abrazo gigante también, hasta allá, hasta Colombia. Bueno, muy bien, pues gracias Gaby García, esto fue todo por ahora, cuídense mucho, pórtense bien y no anden de cochambrosas, canijas, que las estoy viendo, las estoy viendo. Hasta la próxima.